Oramos. Señor bendito, damos gracias a ti por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado con cada uno de nosotros. Gracias porque en este momento nos disponemos, Señor, a dejar a un lado un poco el cansancio, las preocupaciones, las cosas de la vida diaria, de la rutina diaria, para enfocar nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, Señor, al conocimiento y al estudio de tu palabra. Amén. Queremos tu guía, Señor, necesitamos tu guía, que tu Espíritu Santo nos alumbre el corazón y la mente para poder abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Tus pensamientos, dice el libro de Isaías, son más altos que nuestros pensamientos. Y Señor, necesitamos hacer un esfuerzo, no solamente mental, sino espiritual, para acercarnos a esos pensamientos que son sublimes, que son altos, que son comprensibles, porque tu palabra es una revelación para nosotros, es una explicación de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás haciendo y de lo que quieres hacer. Gracias, Señor, por incluirnos en ese conocimiento. Gracias por invitarnos a festejar de ese conocimiento que tú tienes. Gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que ella nos alumbre, nos guíe y en esta noche podamos aprender, podamos, Señor, sobre todo gustar de tu palabra y, Señor, disfrutarla. Oramos, Señor, para que tú nos guíes a través del estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a introducirnos en el estudio de este libro, extraordinario libro de Joel. Son 3 capítulos. Es muy breve, es cortito, lo elegimos y esa fue una de las razones para poder conocerlo y ver cuál es su enseñanza, cuál es el propósito, qué está diciendo, qué nos está dando como instrucción, pero cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Sabemos que la Biblia no fue escrita a nosotros, en el sentido de que a mí, sino que tiene un propósito, hay destinatarios, hay un autor que escribe con una ocasión y un propósito, pero hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida y eso es lo que nos ayuda. Así que vamos a introducirnos en este estudio. El día de Jehová. Hoy día vamos a hacer una introducción al libro de Joel. Quizás no vamos a ver mucho del libro en sí, pero vamos a poner una base que nos ayude a ir comprendiendo lo que este profeta significa en su tiempo y la relevancia de su profecía. Una foto muy buena que encontré por ahí del libro de Joel y una plaga, como ven ustedes ahí, una plaga tremenda de langostas. Y esa es la situación real e histórica que da, diríamos, inicio a esta profecía. Vamos a ir a ver esto del contexto. Es muy importante el contexto. Ustedes saben que uno puede sacar aquí cualquier cosa y decir y enseñar cualquier doctrina, pero cuando uno tiene claro el contexto, a qué se refiere, cuándo fue dicho, a quién, uno puede no equivocarse en la interpretación. Muy bien, vamos a ver un poquitito del Antiguo Testamento. Vamos a dejar el Nuevo descansar un poquitito y vamos a ver este libro que se llama la Biblia, pero en su Antiguo Testamento. Hemos aprendido, hubo un curso hace años atrás de introducción o de síntesis más bien del Antiguo y Nuevo Testamento que hizo nuestro hermano Patricio y por supuesto vamos recopilando lo que hemos estado aprendiendo. Y aprendimos que el Antiguo Testamento se divide por lo menos en 5 partes, algunos lo hacen en 4, los judíos en 3 nomás, pero vamos a ver. La primera parte, los primeros 5 libros se llaman Pentateuco, eso significa ese título penta de 5, después vienen los libros históricos de Josué, en adelante hasta el libro de Esther, cuentan relato histórico, igual el Pentateuco, pero se deja aparte como son los 5 libros de Moisés o la ley o la Torá, como le llaman ellos. Después de los libros históricos vienen los libros poéticos, los tenían en la punta de la lengua, me di cuenta. Los libros poéticos, los libros de poesía, aquí comienzan con el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ustedes saben, son 5 libros poéticos. Después de los libros poéticos vienen los profetas mayores. No nos vamos a meter en este estudio con los profetas mayores, sabemos que son Isaías, Jeremías, etcétera, pero nuestro enfoque es aquí, en los profetas menores.
Vamos a ver por qué se llaman así, por qué están al final de nuestra Biblia, por qué están todos ahí amontonaditos. Vamos a averiguar un poco de eso. Los profetas menores. Tenemos ahí los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es de Jeremías, Ezequiel y Daniel. En nuestra Biblia, el orden, diríamos, la agrupación de los profetas en nuestra Biblia. Se llaman mayores porque sus capítulos, sus libros son más extensos. Y están allá los profetas menores. ¿Se dieron cuenta los mayores y los menores? ¿Cierto? Si hacemos una pelea entre mayores y menores, ¿quiénes ganan? Los menores, ¿por qué? Porque son más, pues son 12. Son 12 los profetas menores. Aquí tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que son 12 profetas menores. Así se llaman porque sus escritos son más breves, simplemente por eso. En realidad, si juntamos todos los profetas menores, harían el equivalente a lo mejor de Isaías. Pero simplemente esa es la razón. Les voy a hablar de los 12. No son las 12 tribus ni los 12 apóstoles. Los profetas menores en la Biblia hebrea se llaman los 12 porque son un solo libro que tiene ese nombre, los 12, o los 12 profetas. Los 12 es un solo libro, puesto que cada papiro, diríamos, si alcanzan a ver ahí, papiros están unidos, están cosidos, algunas veces pegados. Así que prácticamente los profetas menores son una hojita. Entonces, cuando uno anda con hojitas, las hojitas, ¿qué pasa? Con las hojitas se pierden. Así que hicieron ellos algo muy práctico. Juntaron todos los profetas menores, que eran libros cortitos, y los unieron unos con otros y le pusieron los 12. Es decir, los hicieron un solo libro. Por eso están todos juntos, porque no están ordenados cronológicamente en cuanto a la historia de Israel. Pero están allí juntos para un propósito tan práctico como ese, que no se pierda ninguno. Muy bien, un poquito de historia. Esto lo hemos estudiado cuando hicimos una vez un estudio sobre introducción a la Biblia. Esta es la Biblia hebrea, es solamente el Antiguo Testamento. Ustedes saben que ellos no aceptan a Jesucristo como Mesías, así que el Nuevo Testamento no lo consideran. Y su Biblia, Antiguo Testamento, se llama así, Tanaj. Tanaj. Ahí están las letras T o Tav, Nun, y la Kaf, una Kaf, una letra final. Son 3 letras y significa nada menos que la primera, la T, significa Torah, la segunda Nevihim y la tercera, la J, los Ketuvim o Ketuvim, Tanaj, Torah, Nevihim, que significa profeta, y Ketuvim, que significa escritos. O sea, su Biblia en el Antiguo Testamento no tiene 5 ni 4 divisiones como lo vimos nosotros o como lo estudiamos. Ellos tienen esas 3. En la Torá están los primeros 5, en los Nevihim, que son los profetas, encontramos a nuestros 12 profetas menores, pero son uno solo en su Biblia. Y los Ketuvim, los escritos finales, están otros libros, incluso Daniel, curiosamente es un profeta, pero está ahí en los escritos. Así que la Biblia de ellos tiene estas 3 divisiones, y ese es el anagrama que caracteriza el nombre de su Biblia. Cuando van a leer la Tanaj, van a leer su Biblia. Esta Biblia tiene solamente 24 libros, y nuestra Biblia tiene 39. Así que nos están sobrando unos pocos, o a ellos les está faltando. ¿Cómo será eso? Bueno, estudiamos también alguna vez que la agrupación de libros que nosotros tenemos es distinta también. Por ejemplo, un primer ejemplo son los 12. Nosotros tenemos 12 libros más o 11 más porque nuestros profetas menores están todos separados. Ellos no tienen primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Solamente tienen Samuel, Reyes y Crónicas. De hecho, unen Esdras y Nehemías en uno solo para completar los 24. Así que con esos arreglos tenemos en nuestra Biblia, diríamos protestante o evangélica, la misma cantidad de libros que tiene el Tanaj.
Tanaj no incluye ningún libro apócrifo de esos macabeos y esas cosas que hay por ahí. Así que por lo menos concordamos en eso. Si hay algo de qué hablar en común, por ejemplo, ese es un buen punto para partir. Volvemos al famoso rollo de los 12. El Talmud, que es unos escritos de la tradición judía, dice al respecto: nuestros padres los convirtieron en un solo libro para que no perecieran a causa de su poca extensión. Así dice el Talmud. Así que simplemente un propósito práctico. En la escritura, porque ese título, Profetas Menores, parece que fueran menor importancia que los otros. Pero miren, en la escritura no hay mensajes de primera o segunda clase, ni mucho menos libros de primera o segunda categoría. ¿Qué dice Timoteo 3:16? ¿Se acuerdan allí? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura es inspirada y útil. Así que no tenemos que pensar que estos libros sean menos importantes o son difíciles de leer, así que dejémoslos a un lado. Toda la escritura es útil, todo nos ayuda a crecer, todo nos ayuda a madurar, porque esa es la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo. Así que en el instituto estudiamos estos libros con este título. Esto está mucho mejor. Dice ahí: los mensajes mayores de los profetas menores. Así que no hay nada de menor categoría en estos profetas por llamarse menores. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? Está bien, bien. Vamos a ver un poquito de historia, poquito nomás. Aquí tenemos una línea cronológica, ahí están los años, la etapa de la monarquía, de la división del reino y del destierro. Recuerden que el primer rey de Israel fue Saúl, ahí con su espada. El primer rey, el segundo rey de Israel fue David, ahí con su buena onda. Después vino Salomón con sus libros, ¿cierto? Porque él era más intelectual. Él construyó el templo, extraordinario templo que el Señor le permitió construir y dedicar para él. Bueno, cuando él muere, Roboam dividen el reino. Hay una división, se divide el país por la mitad, tan pequeño es, y más encima lo dividen. Y el reino del norte se llamó Israel, el reino del norte. Y el reino del sur, Judá. La capital de Israel, del reino del norte, va a ser Samaria. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos datos son relevantes cuando uno estudia profetas, para saber arriba o abajo a quién le está escribiendo, diciendo, hablando. El reino del sur se llama Judá y la capital es Jerusalén. Así que estos se fueron por un lado y estos por otro lado. Por el norte nos vamos a ir. Tenemos un grupo de profetas en el norte. No voy a decir todavía cuáles son, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay profetas en el norte. Todos los profetas del norte hablaron y predicaron el nombre del Señor en épocas de mucha oscuridad espiritual. Realmente el norte, todos los reyes que tuvieron en el norte fueron malos, perversos, siempre alejados de la voluntad de Dios y terminaron en destrucción. Fueron destruidos, eran 10 tribus que se alejaron aquí, 2 quedaron en el sur y fueron llevados desterrados por los asirios. Así que los profetas del norte, como Eliseo, Elías, que no son profetas escritores, estuvieron ministrando en el norte sin resultados. Pero hay otros profetas del norte que están dentro de nuestros profetas menores. En el sur hubo un grupo de profetas también que el Señor levantó para enviar su mensaje a los reyes y al pueblo, siempre llamando al arrepentimiento. Así que los profetas menores van a estar distribuidos más o menos en esta cantidad de años, del 721 hacia atrás al 930. Están desparramados ahí por toda la historia de Israel, que si pusiéramos los profetas menores que tenemos en nuestra Biblia entre medio de la historia de Israel, sería bien enredado para nosotros, pero
Esto nos ayuda a entender dónde están y qué están haciendo. Bien, en el 721, aquí arriba, Samaria y el reino de Israel fueron deportados y desaparecieron prácticamente como pueblo. En el sur duraron un poquitito más. En el 586 el reino del sur fue destruido, la ciudad y el templo fue destruido por los babilonios. 586 es la fecha. Así que es lo que está pasando. Vamos a continuar esta línea. Ahí están los profetas del sur, un poquito más adelante. Aquí tenemos Jerusalén destruida. Israel está en el cautiverio, destierro de Babilonia, el reino de Judá. Arriba ya fueron esparcidos, así que van cautivos. Aquí hay dos profetas ministrando que no son de nuestro estudio, que son Daniel y Ezequiel, que los hemos estudiado años anteriores. Son los dos profetas del exilio. Bueno, los judíos después de 70 años, según la profecía de Jeremías, vuelven a la tierra prometida, vuelven a su tierra, vuelven a edificar lo que se llama el segundo templo. Esdras y Nehemías van a reconstruir la ciudad y en este periodo van a profetizar estos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que de todo lo que hemos visto podemos hacer un grupo. Bueno, ahí vienen los griegos, los romanos, etc. Pero vamos a agruparlos un poquitito para entender cómo va esto. Ahí entonces hay profetas del norte de Israel que son Oseas, Amós y Jonás. Esos tres profetas hicieron ministerio en el norte. Oseas, Amós y Jonás. Ese es el orden. Del sur tenemos un segundo grupo que va a profetizar en el sur, y aquí va a estar profetizando para Judá y Jerusalén nuestro profeta Joel. Está también Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Así que, como hemos visto, el reino se divide en dos partes: Israel, la parte norte, ahí está su capital, Samaria. Así que cuando lean los profetas menores y están nombrando a Israel y tú Samaria y los montes de Samaria, se refiere siempre a esta zona, la zona superior. Cuando el profeta está hablando a Judá o está hablando a Jerusalén o a los montes de Jerusalén, los profetas menores, debemos recordar eso, que está hablando al sur. A veces un profeta del norte se entusiasma y habla también, y Jerusalén, pongan cuidado, pongan ojo. Lo mismo pasa con los profetas del sur, que se acuerdan de mencionar al norte, a Samaria. Muy bien, podemos hacer una tercera división. Estos son de tercera división. Les podemos llamar los profetas del post-exilio. También profetizan para Judá, el norte ya no va a existir más. Los post-exilio, después del cautiverio babilónico, van a ser Ageo, Zacarías y Malaquías. Justo los tres últimos profetas que hay en nuestra Biblia. Por eso nuestra Biblia termina de esa manera. Ok, para llegar a que Joel es un profeta del sur, habla a Judá, a Jerusalén, está en este bloque de profetas. Más o menos para ubicarse en la fecha, hay por lo menos dos tendencias. Unos lo ubican bien tarde, otros incluso en el periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos. Pero la fecha más acertada para el profeta es más o menos cerca del 800. Es uno de los primeros profetas que hace ministerio en el sur, Joel. Así que no es tan relevante, pero donde quiera que esté, su mensaje no cambia. Así que no tenemos problema con eso de la fecha. ¿Alguien sabe qué significa Joel? Es un lindo nombre. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ya, muy bien. Eso significa Jehová es Dios. Parece que fuera como decir lo mismo, ¿cierto? Dios es Dios. Pero este nombre da cuenta de quiénes eran sus padres y cómo a lo mejor conocían de esa manera al Señor. Leamos Joel, ahora sí, por fin. Capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel.
Y su mensaje va a ser tan relevante que el verso 3 dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Así que el mensaje ¿qué hay que hacer con el mensaje? Transmitirlo, hacerlo conocido a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso es a Israel, pero lo podemos aplicar muy bien a nosotros. Es nuestra responsabilidad traspasarle el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos, el conocimiento de Dios, el temor de Dios. Pero hermanos, Jehová es Dios, no es otra cosa sino que el reconocimiento de su poder, de su autoridad, el reconocimiento de su soberanía. Y les cuento una experiencia personal. Cuando mi mamá estaba sufriendo, yo era lo único que decía: tú eres Dios, tú eres Dios. Yo quisiera muchas cosas, que la sane, que se la lleve. Pasaron 2 semanas bien desgastantes en cuanto a su salud y realmente fue difícil. Pero yo decía: Dios es Dios, tú eres Dios, y solamente Él sabe. Él tiene el control de todo, Él es soberano de todo, y Él es el que inicia nuestra vida y le pone fin. Y es bueno reconocer eso, es bueno tenerlo presente. Dios es Dios, Jehová es Dios. Muy bien, algunos datitos más. Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, al parecer escribió durante los días del joven rey Joás, más o menos si es la fecha, el 800, entre 835 y 796. Quien estuvo bajo la regencia de los sacerdotes, porque este fue Joás, un rey muy jovencito, llegó al trono de Judá a la edad de 7 años, ahí en Segundo de Reyes pueden encontrar su historia, en capítulo 11. Si fue esa la fecha de su ministerio, es muy posible que junto a este rey haya estado haciendo su ministerio. Cuando uno revisa, por ejemplo, volvamos al profeta Oseas 1:1. Mire qué dice de Oseas. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, eso significa el sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, eso significa el norte. ¿Se da cuenta que en esa introducción tenemos mucha información de Oseas, de sus padres, de su familia, y que en el periodo que él realizó su ministerio, que fueron varios años, cubrieron a los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces tenemos más o menos la fecha exacta de su ministerio, y dice además que en el reino del norte estaba Jeroboam, hijo de Joás. Pero eso no lo encontramos cuando leemos en Joel. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, y se largó. Era muy importante, muy urgente su mensaje, así que no dejó ningún registro histórico para ubicar la fecha más próxima a su ministerio. Por eso estas frases están así en subjuntivo, en posibilidades. Bien, ¿qué les parece? ¿Han estado en una cosa como esa? ¿Un enjambre de langostas? Bueno, el mensaje de Joel brotó de una calamidad nacional. Esto fue algo real que ocurrió, la invasión de una plaga de langostas. Junto con las langostas hubo una sequía terrible, mencionada en capítulo 1, versos 19 y 20. Y la combinación de ambas trajo a la tierra devastación y hambre. Tengo que decirlo, perdónenme, pero cuando uno está en Israel, o ha estado en Israel, hay arena por todos lados. El norte es más verde, más florido incluso, pero el sur, el desierto de Judea, es terrible. Así que imagínense que una plaga de esta devora todo lo que es la vegetación, los sembrados, los árboles, todo lo que se ha sembrado, realmente es algo terrible. O sea, es un caos a nivel país. El Ministerio de Agricultura, nada que hacer. Estaba toda la gente desesperada, hambrienta, pensando en sus hijos, no tenían qué comer. Imagínense si de un día para otro se quedan nuestros supermercados sin la provisión. Enloquecemos, ¿cierto? Andaríamos en la feria buscando semillitas
y plantando en cualquier macetero una lechuga por lo menos. Pero era algo terrible. Esto fue un impacto que realmente conmocionó al pueblo y fue de parte de Dios con un propósito muy especial. Vamos a ver a continuación qué significa una plaga de langostas. Vamos a ver el video a continuación. En cuestión de bichos, pocos lugares son más impresionantes que este. Cuando se trata de destruir al máximo, nadie gana a estas chicas. Pueden viajar cientos de kilómetros diarios y cubrir 390 kilómetros cuadrados o más. En una salida terrible, pueden destruir el sustento de una 1/10 parte de las personas que habitan la Tierra. Pero las langostas solo forman enjambres en ciertas condiciones. Y los científicos llevan años preguntándose por qué. Aquí en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, los expertos están intentando averiguar qué convierte a este tímido saltamontes en un monstruo. Y este es el secreto. Cuando aumenta el número de langostas, algo se enciende en el cerebro de este bicho que dice que hay que formar un enjambre. ¿Veis esta zona de la pata trasera? Todo lo que hace falta para pasar a este individuo a modo enjambre es que le frote la pata 5 segundos cada minuto durante las próximas 4 horas. Básicamente estoy recreando lo que ocurre en condiciones naturales. Cuando aumenta el número de langostas y las fuentes de alimento escasean, las solitarias langostas se ven forzadas a agruparse, a volverse gregarias y se frotan unas contra otras. Y al ocurrir eso, estos pelos especiales de las piernas se rozan. Envían al cerebro de la langosta el mensaje de superpoblación, superpoblación, y es como darle a un interruptor. Durante las semanas siguientes, mudará el caparazón 5 veces, cambiará de color y de forma y se volverá gregaria, muy gregaria. Y cuando las langostas forman enjambres, pueden reunirse por millones. Este individuo es parte de una gigantesca máquina de devorar. Ha renunciado a la vida solitaria para unirse a una enorme corporación de langostas. En 1988 fue la última vez que el mundo presenció una plaga de langostas de proporciones bíblicas. Pasaron sobre 20 estados africanos, arrasándolo todo a su paso. Comenzó en la región meridional del Sahara. Luego las langostas se desplegaron rápidamente hacia el este, a Marruecos y Túnez. Causaron unos daños increíbles que afectaron a millones de personas que ya sufrían una hambruna a causa de años de sequía. Después el enjambre pasó sobre Sudán de camino a Arabia Saudita, Irak e Irán. Actualmente el número de langostas del desierto se mantiene bajo. Pero el problema se considera tan grave que existen centros en todo el mundo que vigilan constantemente la población. Entonces, después de esa plaga, imaginamos cómo pudo haber sido eso, vieron cómo cubría la parte norte de África y cómo, menos mal, se fue para otro lado. Es terrible lo que es la devastación que estas producen. Así que el profeta llama, debido a esto, fervientemente al pueblo al arrepentimiento. Ese va a ser un tema muy importante. Y mire, vamos a ver doctrina y teología aquí muy, muy importante, muy interesante en este libro. Al arrepentimiento, pues declaró que la plaga era un castigo de Dios por los pecados del pueblo. También describió esta invasión de langostas como un ejército, un ensayo de una futura campaña militar en el día de Jehová. Esta profecía va a ser muy importante porque esta plaga, este ejército de langostas como avanzaban, va
a hacer un ensayo de una futura campaña militar en el día de Jehová. Realmente difícil imaginárselo. Vamos a ver en la escritura cómo podemos entender eso, interpretarlo, pero es un cuadro de lo que el Señor va a hacer, y lo está mostrando el mismo pasaje, porque después de hablar de esta devastación por medio de las langostas, dice el versículo 15, Joel 1:15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Viene un día, y está cercano, una destrucción. Y vamos a ver que esto va a ser un cuadro de algo que va a pasar en el futuro. El día de Jehová, entonces, es el tema del libro, y este título aparece unas 4 veces en todo el libro. Lo acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá, dice, como destrucción por el Todopoderoso. 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta la orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y el capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Así que hay un valle donde el Señor va a juntar a muchos pueblos y va a entrar en juicio con ellos, en el valle de la decisión. Ahí está la decisión final, lo que el Señor va a hacer con las naciones que se oponen a Él. Así que, miren, capítulo 2, versículo 11, describe ese día. Dice que el día de Jehová es grande y muy terrible, pero además es, bueno, está ahí en la pregunta, ¿cómo se diría entonces? Insoportable, muy bien. Es grande el día, terrible e insoportable. Es un día, es un tiempo en que el Señor va a traer juicio sobre la tierra, porque este libro se trata de juicio, pero no solo eso. Ya vamos a ver. La frase "el día de Jehová" se refiere a aquel tiempo futuro cuando Dios derramará su ira sobre las naciones gentiles debido al pecado de estas y principalmente contra los judíos. Lo vamos a ver en el capítulo 3, 1 al 8. Ocurrirá durante ese periodo de 7 años conocido como la tribulación. Esto se describe con más detalles en Apocalipsis 6 al 19, todos esos capítulos que hemos estudiado. Este periodo concluirá con la batalla del Armagedón y la venida de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Eso es muy importante, porque está en este libro. Pero el libro de Joel no solo habla de juicio, devastación, y que el Señor está enojado, irado, que hay un día cercano que es de destrucción en el 1.15, que es grande, que es terrible, que es insoportable, sino que también este libro habla de restauración. Miren los dos conceptos: juicio, restauración. Linda imagen para describir estos dos aspectos: juicio, sequedad, ¿cierto? Restauración, verdor, renacimiento. Y esto, hermanos, ¿se refiere a la iglesia? No, se refiere a Israel. Juicio y restauración. Es un concepto, es un patrón. Llevo algunos años enseñando estos libros y he descubierto, no por mí mismo, este patrón en todos los profetas menores. De hecho, algunos están compuestos de esta manera. Por ejemplo, el libro anterior, Oseas, tiene 5 ciclos en que está hablando de juicio y restauración, juicio, restauración, juicio, restauración. Cómo el Señor está enojado por ellos, por sus pecados, y los va a castigar, los va a tratar duro, pero a la vez está diciendo: pero los recogeré, los bendeciré por las promesas que hizo, etc.
juicio y restauración, todo el rato. Todo el rato. Estamos enseñando el libro de Ezequiel en el instituto. Y el libro de Ezequiel está compuesto de esa manera. Capítulo 1 al 33, al 34, al 35 en realidad. Juicio. Juicio por esto, estos son los pecados, estos son las razones por las que les voy a enviar estos juicios y los voy a esparcir por la tierra. Pero del capítulo 36 de Ezequiel hasta el final solo habla de restauración futura de Israel. Cada libro es impresionante. Así que ese orden, juicio, restauración, es un patrón en la Biblia y está anunciado ya en el libro de Deuteronomio. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero cada libro va a terminar de esa manera. En el capítulo 2, si se fijan en el versículo 19, dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y ahí sigue describiendo cómo la tierra va a volver a fructificar y a llenarse de comida, de alimentos, de animales y de verdor. Restauración. Al final del libro, capítulo 3, verso 16 en adelante, está nuevamente el concepto de restauración. El Señor siendo la esperanza de su pueblo y va a habitar en Jerusalén. Y dice, por ejemplo, el 20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión, vivirá en Sión. Así que el concepto de restauración está en este libro ligado y vamos a enseñar un bosquejo que nos va a dejar mucho más claro este concepto. Estos son conceptos teológicos, como digo. Linda la foto ahí. Arriba dice Israel, así al revés, con letras hebreas. Pero miren, en la línea de tiempo que siempre esto nos ayuda a visualizar, a graficar un poco la idea de lo que estamos hablando. Juicio es el concepto que hemos visto en primer lugar. Restauración. No puede ser al revés, no puede ir uno antes que lo otro. Ese orden está así dado. Siempre después del juicio, de la ira de Dios, que Él está enojado con su pueblo, Él es movido a misericordia y los va a perdonar y los va a restaurar y los va a volver a su tierra y los va a bendecir. Eso aparece siempre. Eso se refiere a la tribulación. Escatológicamente se refiere al reino milenial. No hay otro tiempo de restauración para Israel sino en el reino milenial. Leímos ahí que y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Israel ha vuelto una y otra vez a lo mejor, pero nunca se ha cumplido esa palabra. Así que es algo en el futuro todavía. La tribulación es algo futuro. La tribulación con T mayúscula, ese tiempo específico, tribulaciones y pruebas siempre tenemos, pero eso en el futuro. Mire hermano, esto es teología, porque nosotros éramos, dice Efesios, por naturaleza, hijos de ira. Esto es doctrina pura. Hijos de ira, estamos condenados, estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y el Señor vino a nuestro encuentro, nos habló su palabra, nos abrió el corazón, el entendimiento y nos ha restaurado en la comunión con Dios. Tenemos esperanzas de bendición abundante, totalmente abundante. No aún, ahora tenemos bendiciones, muchas, pero todavía no se ha manifestado lo que el Señor tiene para nosotros. Así que esto habla del futuro, cuando estemos con el Señor en su presencia. Del juicio pasamos a la restauración. De la tribulación de nuestra vida pasamos al reino. Somos hijos del Rey. Estamos en este reino espiritual en la tierra. Pero algo pasa aquí al medio y no se los voy a mostrar todavía. Va a ser muy lindo descubrirlo. Así que aquí tenemos un lindo libro, una linda profecía. Gracias a Dios no está sellada, podemos abrir el sello y poder profundizar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Así que hermanos, les animo a continuar
no pierdan la continuidad, porque si vienen 2 semanas más se van a perder del hilo de lo que vamos a ir escarbando en este libro. Muy bien, espero no haya sido muy largo. Corto. Yo puedo seguir hablando, no hay problema. Mire, aprovechemos de ver este patrón. Busquemos Deuteronomio capítulo 28. 28 al 30, hermanos, sin esto no se puede entender profecía, no se puede entender el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo. No podemos hablar de esa temática sin estos capítulos. Son Deuteronomio 28. Mire, Joel está haciendo su ministerio en el año 800 más o menos antes de Cristo. Esto fue escrito 1500 antes de Cristo. Así que prácticamente 700 años antes de que él dijera eso, pero va a ser cumplido, ¿cuántos son? 1500 más 2000, casi 3500 años después. Dice aquí, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, le estaba diciendo a Israel. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, si obedecieres. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Siguen las bendiciones si ellos obedecen, se mantienen en la palabra. Pero si desobedecen, y es lo que está pasando en el tiempo de Joel, por eso el llamado tan fuerte, dice el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera. Todo lo que dijo antes bendito, ahora todo lo contrario. Pero miren más adelante, versículo 38. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Ya lo dijo. Esa plaga tiene una razón. Ellos se han apartado de la obediencia a la palabra. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti, y siguen las maldiciones hasta el capítulo o hasta el versículo 68. Entonces, el Señor está hablando con su pueblo en la tierra de Moab. Pero miren el capítulo 30, porque había bendición si obedecían, pero nadie puede obedecer en forma perfecta al Señor, por eso necesitamos de su gracia. Pero si vamos por el lado de la desobediencia, va a haber juicio. Va a haber juicio, es lo que dice el Señor a su pueblo, tantos años antes. Capítulo 30, dice el título ahí, condiciones para la restauración y la bendición. Ojo con eso. Hay cronología aquí porque sigue el relato. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y palabra clave en Joel, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Fíjense que no están en Babilonia, están en todos los pueblos, todo el mundo, desparramados, esparcidos por el mundo. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las puertas más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y mire, les digo, eso no ha pasado, no está pasando hoy, no se engañen. Verso 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, no la carne, no el cuerpo, y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Eso no ha ocurrido. La restauración espiritual de Israel es al final del tiempo de la tribulación. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y ahí sigue. Juicio, restauración. Siempre es el patrón. Entonces, por eso uno se pierde mucho espiritualizando la escritura, haciendo aplicaciones vagas y uno no entiende que esto se refiere a Israel y tiene ese principio, que es un principio espiritual. Y les digo que lo que hay entre el juicio y la restauración es el arrepentimiento. Y hermanos, eso es algo muy importante. Por eso el llamado ferviente del profeta va a ser que se arrepientan, que vayan al templo, que toquen trompeta en Sión, que se aglutinen ahí en el Monte Santo y que rasguen su corazón y no sus vestidos, dice Joel 2:13, porque misericordioso es y clemente Jehová vuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Así que el llamado va a ser en razón de eso. Así que este patrón que vimos antes tiene mucho sentido a la luz de todo el espectro de la Escritura. Y así fue que el Señor hizo la transformación en nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira y el Señor nos llamó al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos salir del juicio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay esperanza. Sin arrepentimiento no hay nada. Por eso es importante este mensaje para que realmente el Señor haga la obra en nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, y con eso vamos concluyendo, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, porque ya son creyentes los efesios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que mire dónde estábamos y dónde nos puso el Señor. En lugares celestiales con Cristo. Somos coherederos con Él.
de esa bendición, de esa plena restauración que el Señor tiene para nosotros. Y algo que anhelamos sin duda es que Él restaure nuestro cuerpo. ¿Quién no le duele la espalda, el oído, la cabeza, el riñón, la pierna, el pie? No sé. Necesitamos que el Señor complete esa obra. Así que damos gracias por lo que Él ha hecho con nosotros, lo que nos ha prometido en su palabra y lo que podemos aprender de Él. Sus pensamientos son profundos, altos, pero alcanzables si nosotros aplicamos el corazón y la mente para poder entender su palabra. Amén.